Capítulo 2. Un himno a la deidad manifestada. Es doctrina fundamental del ocultismo que la realidad que impregna el universo y que es su fuente eternal existe en dos estados, manifestado e inmanifestado. El manifestado se expresa por medio de un ser divino, que es la deidad presidente de un sistema y se conoce como Ishvara, o Dios, en lenguaje corriente. El inmanifestado, que en su estado primario más sutil permanece siempre inmanifestado, y por tanto se le designa como el siempre manifestado, es la causa final oculta y misteriosa de la serie de universos que aparecen en la eterna alternación de actividad y reposo. Aunque el siempre inmanifestado es la causa primaria y el origen de todo lo que aparece en la manifestación, a todos los niveles, el mismo que no tiene causa o principio, aunque todas las cualidades, estados, principios y otras cosas que constituyen el ropaje del estado manifestado se derivan de él. Sin embargo, en sí mismo, él no contiene o es alguna de estas cosas. Aunque todo cuanto ocurre en el universo sucede porque el siempre manifestado está presente en el transformado, sin embargo, él no es actor directo de nada. Aunque la tremenda cantidad de energía que se consume en el funcionamiento de la maquinaria del universo se deriva primordialmente del siempre manifestado. Ninguna actividad de ningún tipo tiene lugar jamás dentro de él. Aunque el universo se desenvuelve en toda su complejidad e inmensidad de acuerdo con un plan divino, y ese plan tiene su fuente primaria en el siempre manifestado. No existe ningún plan en el sentido ordinario de planeación en el siempre manifestado. Es evidente, por tanto, que el estado siempre manifestado de la realidad es un estado singular y misterioso, al cual no hay nada que se le parezca en lo más mínimo. En ninguna parte, no solo dentro de la experiencia humana, sino tampoco siquiera en los planos más elevados que existen en manifestación. Los conceptos filosóficos sobre la naturaleza del siempre inmanifestado y la distinción entre lo inmanifestado y lo manifestado les he tratado de un modo general en El hombre, Dios y el universo, y no es necesario considerar aquí estas cuestiones. Pero a fin de que el estudiante pueda apreciar el modo como la idea de Dios se presentan en escrituras sagradas hindúes, tales como los Upanishadas, es necesario señalar aquí pocos hechos importantes. En primer lugar, la línea de demarcación entre los diferentes estados y funciones de la realidad no está claramente señalada, y las palabras que se usan al efecto se emplean frecuentemente en forma intercambiable y más bien ligera. Hay cierta justificación para esto, porque según las doctrinas más altas del ocultismo, no existe primordialmente sino una sola realidad. Y estas diferencias no lo son sino en cuanto a funciones, niveles y estados, y no son de carácter esencial. Además, todos estos niveles y estados de la realidad están presentes uno dentro del otro, no solo en el universo como macrocosmo, sino también en cada ser humano como microcosmo. En efecto, están presentes enteramente en cualquier punto de espacio y tiempo, como lo expresó gráficamente Plotino. Todo está en todas partes y todo es todo. No solo están presentes de esta manera misteriosa, sino también están relacionadas entre sí, de modo que cuando nos referimos a unas, las otras también están implicadas y presentes en el trasfondo. Como resultado de esta relación singular entre los diferentes aspectos y niveles de la realidad, cuando un ser humano observa dentro de su propio corazón, está realmente encarándose con todos esos aspectos y niveles que se esconden tras el velo del intelecto. Cuando se dirige a un aspecto, está realmente dirigiéndose a todos los demás aspectos al mismo tiempo.
Cuando se acerca a un aspecto de la deidad, está en realidad acercándose a todos los demás aspectos al mismo tiempo. Se verá, por tanto, que desde el punto de vista del aspirante no importa mucho a qué aspecto se refiere un contexto particular, por lo que él está buscando es el todo, la verdad de verdades, la realidad única. No es que no se reconozcan o se ignoren las diferencias en los conceptos filosóficos fundamentales de las funciones, niveles y estados de la realidad única. Simplemente se las pasa por alto en las presentaciones populares de estas verdades con el ánimo de simplificar y facilitar su comprensión al hombre común. Quienes han estudiado estas cuestiones desde el punto de vista filosófico pueden comprender fácilmente a qué nivel o función de la realidad se refiere un contexto en particular. Así, por ejemplo, la meditación sobre Maheya, que vimos en el capítulo anterior, se refiere obvia y principalmente a Ishvara, la deidad manifestada, que gobierna nuestro sistema solar, en quien todos los poderes están presentes en su plenitud, aunque se ejerzan de hecho por mediación de otros espíritus funcionarios. Maheya es el concepto popular, el Dios real aunque oculto, cuya voluntad es suprema y la cumplen innumerables jerarquías de seres. Por otro lado, el himno que vamos a comentar en este capítulo se refiere obviamente al aspecto inmanifestado de la realidad, que generalmente se designa como Shiva. Se observará que la mayoría de los atributos indicados son de índole trascendental y no son los de un logos manifestado. La energía de estos himnos, que están hechos para uso popular, no solo presentan un concepto de la deidad y en el que ambos aspectos, el manifestado y el inmanifestado, quedan incluidos, sino también busca equilibrar los acercamientos filosóficos y devocional. Por el lado devocional, se hace énfasis en el aspecto personal de Dios, en la relación más íntima con el devoto. Y por el lado filosófico, lo que se acentúa es su índole impersonal y universal. El acceso devocional tiende a despertar las emociones más hondas y los sentimientos más sublimes, mientras que el acceso filosófico ayuda a la mente a entender los conceptos más profundos de la deidad, en su aspecto universal e impersonal. Se ha notado que esta feliz combinación de ambos aspectos sirve del mejor modo posible al propósito para el cual están hechos estos himnos, y permite que personas de todas las clases de temperamentos y necesidades pueden emplearlos. El himno que vamos a comentar consta de 8 estancias, pero solo se dan y se comentan las 2 primeras, para ilustrar la grandiosidad filosófica de los conceptos sobre la deidad que se encuentra en alguno de estos himnos. Me inclino en adoración y total entrega ante Dios, gobernante supremo de nuestro mundo, quien se manifiesta físicamente como el sol, y cuya vestidura externa es nirvana, cuya naturaleza esencial es aquel conocimiento y supremo y directo de Brahman, la realidad eternal y omnipenetrante. Adora a aquel que no es nacido ni tiene atributos, ni alterna entre estados opuestos, ni tiene capacidad de desear, aquel que mora en el espacio y toma forma por medio de la mente. Como es usual, el himno comienza con una salutación a la deidad, pero no es una salutación ordinaria, pues el vocablo sánscrito usado en el original significa no yo ni lo mío, no yo sino tú, nada es mío sino todo es tuyo, como en el clamor de un amante a un devoto. Dicho vocablo lleva las connotaciones de palabras que indican entrega de sí mismo, adoración, devoción, anonadamiento, que caracterizan la actitud de un devoto hacia su Señor, a quien ve infinitamente más grande que él y por quien siente un amor intensísimo. La salutación va dirigida al Dios presidente del sistema solar. El himno está dedicado a la realidad eternal y omnipresente que se designa como Shiva, pero como esta realidad manifestada por medio del logo solar. La salutación va dirigida a la deidad cuyo centro de conciencia está en el sol,
Cuando rendimos homenaje a alguien mayor que nosotros, nos inclinamos ante su cuerpo físico, aunque sabemos que él es el espíritu y que el cuerpo físico es apenas su vestidura más externa. La frase cuya vestidura externa es nirvana alude a la forma real y esencial de una realidad manifestada. El cuerpo físico superfísico de un hombre es su forma y el espíritu es su verdadero ser. Cualquiera puede ver su forma externa, pero solo un yogi autorrealizado que ha sido capaz de trascender el campo de la materia puede conocer su verdadero ser. Se verá, por tanto, que una realidad manifestada puede tener muchas formas externas según el nivel en que funciona, pero solo pueden tener un ser real íntimo. Esta frase trata de darnos alguna idea sobre las formas externas e internas de la deidad. La más externa está indicada como el sol y como nirvana. El hecho de que nirvana indica también la forma externa de la deidad requiere alguna explicación. Los que han estudiado literatura oculta budista saben de un modo general lo que es nirvana. Es el estado de conciencia que el yogi alcanza cuando es capaz de trascender el campo de la mente o de la materia y quedar establecido en el mundo de la realidad. En este estado, la conciencia superior del yogi entra en contacto con la conciencia divina, en el nivel más bajo en que ella funciona, en el campo de la manifestación. Por tanto, puede considerarse que nirvana es vestidura o forma de Dios. La frase cuya naturaleza esencial es aquel conocimiento supremo y directo de Brahman, la realidad eternal y omnipenetrante. Busca darnos una indicación de su naturaleza real esencial al explicar la meditación de Mahesh. Se indicó que él es de naturaleza dual. Él es parte del siempre inmanifestado y también está en lo manifestado por la deidad presidente de un sistema manifestado. No obstante, aunque él está manifestándose, su voluntad opera de una manera misteriosa desde el plano divino más alto. Él no toma parte activa en el funcionamiento de la maquinaria del sistema manifestado. Esta última función pertenece al aspecto Vishnu, el cual es por tanto el verdadero gobernante activo del sistema. El aspecto del Señor que permanece siempre en lo manifestado es su verdadero ser o naturaleza esencial, al que alude esta frase. En el hombre, Dios y en el universo he intentado dar alguna idea de la naturaleza de esta conciencia cósmica que es la índole esencial de Shiva. Y no es necesario entrar en esta cuestión aquí, pero el estudiante hará bien en notar que solamente la conciencia divina que está por encima del tiempo y del espacio, que por tanto trasciende el campo de la manifestación, puede impregnar todo cuanto está presente en la manifestación. Además, la conciencia divina no puede ser consciente en parte ni actuar en parte, pues es un estado integrado. Es consciente y actúa con su totalidad. Esto es lo que trata de describirse como un estado no fragmentado. En declaraciones místicas como estas, puesto que la luz se encuentra por doquiera con la luz, y cada cosa contiene en sí todas las cosas, y se ve a todas las cosas en otras. Todo está en todas partes y es todo. De este modo es como la voluntad divina de Shiva está dirigiendo y energizando todas las cosas manifestadas, desde el centro más íntimo, sin que parezca que Shiva toma parte en nada. La creación se mueve y funciona toda de acuerdo con la voluntad divina, que opera desde el manifestado, pero a Dios no puede vérsele en ninguna parte ni en ninguna cosa. Llegamos luego a la frase siguiente, que trata de dar una indicación sobre aquel que no tiene atributos. Como Shiva representa el estado trascendente en contraposición a Vishnu, que representa el estado inmanente, todos los atributos se dan en forma de negaciones naturalmente. Puede extrañarnos que se trate de definir de esta manera los atributos divinos. Dar los atributos en forma positiva tiene sentido para la mente humana. Decir que una cosa es A tiene sentido, pero ¿qué sentido tiene decir que una cosa es no A, sino es A?
¿Qué es entonces? Sería realmente absurdo que no fuera algo, que meramente continuáramos tomando todos los adjetivos y nombres añadiéndoles el prefijo negativo ni o no. Cuando decimos que una cosa es no A, esto no significa simplemente que no es A, significa que también es el estado en que A existe cuando se ha vuelto laya, o se ha disuelto en su origen, o está en la forma en que existía antes de manifestarse. Lo manifestado no es solamente un estado trascendente, sino es también el conteniente primario en forma potencial de todos los estados y principios y atributos que pueden manifestarse cuando existan las condiciones necesarias para ello. Como hemos visto en otros contextos, el absoluto no es solo un vacío, sino también un pleno. Similarmente, la forma manifestada de cualquier realidad manifestada contiene potencialmente todas las constituyentes o cualidades que aparezcan en forma diferenciada al manifestarse. Cuando llega al estado pralaya, el universo no desaparece en la nada, sino se vuelve laya, o se funde en un estado superior más sutil. Por eso se llama pralaya. Este estado, y por eso puede salir de allí un nuevo universo en el momento apropiado. De un verdadero vacío o una nada no puede salir nada, por su misma índole. Por tanto, cuando decimos que una cosa es no A, lo que estamos indicando realmente es un estado potencial de A, en el que A, como estado activo, ha desaparecido. Hay pues una enorme diferencia entre no A y la mera ausencia de A, que sería nada. Es como la diferencia que existe entre la vacuidad de lo pleno y la vacuidad de la simple nada. De suerte que todas estas palabras que comienzan con el prefijo negativo ni o no y que se usan para aludir a la neutralidad de la deidad, no son intensas, sino tienen una profunda importancia y constituyen definitivamente a que podamos concebir el estado de la conciencia divina. La frase que no es nacido implica el continente potencial de todas las cosas que nacen y crecen, y decaen y mueren en la manifestación. Ni tiene atributo implica que puede asumir a todas las gunas o atributos en la manifestación. Ni alterna entre estados opuestos implica que puede expresarse en todos los estados opuestos en la manifestación. Ni tiene capacidad de desear, indica no solamente un estado en el que no hay rastro alguno de deseos de cualquier clase, sino que es el continente potencial de aquel principio que se expresa en deseos de toda clase. En resumen, todas estas negaciones contienen cierto significado positivo y enriquecen nuestros conceptos del pleno y manifestado, que contiene todas las cosas potencialmente y sin embargo no contiene ninguna manifestación. Pasemos a la frase aquel que muere en el espacio y toma forma por medio de la mente. También es de gran sentido filosófico porque contiene dos conceptos acerca de la naturaleza de la realidad y manifestada, y los mundos que brotan de esa realidad en la eterna alternación de actividad y reposo. Podremos comprender fácilmente el profundo sentido de esta línea si recordamos en breve la doctrina culta referente a la relación realidad, conciencia, mente y materia. De acuerdo con esta doctrina, la totalidad de este universo manifestado, con todos sus grados de sutilidad, procede de una realidad siempre manifestada, y es expresión de ella. Conciencia, mente y materia se derivan de esta realidad, por un proceso de diferenciación progresiva, y aunque esencialmente con una sola cosa desempeñan diferentes papeles en el proceso de la manifestación. El principio cósmico llamado Akasha en sánscrito, o sea el espacio, juega un papel fundamental igual en la manifestación. Por un lado, suministra el medio en el cual el principio mental, en su aspecto subjetivo, funciona por medio de imágenes mentales, siendo así una fuente inagotable y perceptora de imágenes mentales de toda clase. Por otro lado, suministra el medio básico o matriz para el mecanismo estructural necesario para los fenómenos objetivos. Este mecanismo puede formarse gracias a que los otros cuatro
elementos cósmicos o bhutas se derivan de akasha y se combinan en una infinita variedad de modos. En este segundo aspecto, este akasha se convierte en una fuente infinita, inagotable de cosas, de toda clase de partículas, de materia y energía, en vista de este doble papel del espacio o akasha. Se llama espacio-mente o chid akasha. Por un lado, esta relación con la mente subjetiva y por el otro, los bhutas, elementos objetivos. Estas dos corrientes de mente y materia que se originan en el espacio-mente son en realidad los instrumentos de los dos opuestos polares, conciencia y poder, o espíritu y materia, en la manifestación. Están entremezclados por doquiera y constituyen la trama urdimbre del tejido mental que constituye el universo. Esta cuestión ha sido tratada con mayor detalle en otros contextos y por tanto no es necesario elaborar más este punto aquí. Por ahora, todo lo que el estudiante necesita comprender es que ese espacio-mente es el medio con el cual se elabora el universo manifestado y en el cual funciona, y que detrás de este medio y dentro de él está oculta aquella realidad dual a que nos referimos como el Tattva Shiva, Shakti. Me inclino en adoración ante aquel que no tiene forma, que es la realidad oculta en Om, el más elevado estado de conciencia, aquel que está más allá de la palabra, de los sentidos y del intelecto. El Señor del sacro monte de Kailas, terrible para el malo, misericordioso para el justo, raíz del tiempo y también del cambio y la destrucción. Ribera que se alcanza al cruzar el tormentoso mar de fenómenos cambiantes de los mundos ilusorios. La primera línea vuelve a aludir a algunas de las verdades más elevadas del ocultismo, que no tiene forma. Aunque es un atributo negativo, debe interpretarse en un sentido sutil, como en el caso de los otros atributos negativos que comentamos antes. Se refiere al aspecto trascendental de la realidad. Y aunque este aspecto no contiene formas del tipo conocido o concebible, es el continente potencial de todos los tipos de formas posibles que aparezcan en el curso de la evolución del universo manifestado. El estado trascendente de la conciencia, que es un estado integrado, es semejante a la luz blanca, como se ha indicado en otros contextos. Al diferenciarse, produce no solamente todos los colores, sino también todas las formas que podemos percibir con su ayuda. Las formas y los colores de los objetos no existen en los objetos mismos, desde luego. Son meramente imágenes mentales producidas en nuestra mente por los objetos y son de naturaleza esencialmente ilusoria. ¿Qué era la realidad oculta en Om? El más elevado estado de conciencia. A fin de comprender bien lo que significa esta frase, tenemos que recordar dos doctrinas fundamentales del ocultismo. Una, la de que el universo manifestado en su aspecto estructural está basado en la vibración. El estado integrado y más sutil de esta vibración, del cual dimanan toda clase de vibraciones, se designa con la palabra sánscrita nada. Esta doctrina puede parecer demasiado contundente y simplista, pero recordemos que incluso la ciencia moderna ha corroborado esta antigua doctrina oculta de una manera inesperada e inequívoca, pues conforme a la física moderna, el universo físico no es otra cosa que vibración o radiación básica y esencialmente, ya se trate de radiación libre que viaja a través del espacio como luz o de radiación embotellada que se comporta como materia. Estas dos son intercambiables. La otra doctrina oculta que tenemos que recordar es la de que conciencia y vibración están relacionadas entre sí en la manifestación, a través de un número de etapas intermedias. Esto permite, por un lado, que la conciencia se proyecte en la manifestación valiéndose del sonido, aunque no de un sonido tal como el que conocemos, sino de un tipo mucho más sutil y complejo, indicado por la palabra sánscrita sabda.
Por otro lado, capacita a los individuos envueltos en los niveles más bajos de la manifestación, para utilizar este sonido con el fin de entrar en contacto con estados más y más profundos de conciencia hasta llegar al más elevado, Turiya, que es la conciencia divina o de Shiva. Esta relación de sonido y conciencia se utiliza en mantra yoga para desenvolver niveles más hondos de conciencia y además es la base de algunas artes ocultas en que se utiliza la potencia inherente en el sonido para producir resultados definidos de origen tangible en el campo de la manifestación. Como existe el peligro de usar mal semejantes poderes, solo se hacen veladas referencias a ellos en la literatura seria y no se imparte este conocimiento sino de boca a oído a personas calificadas. Como la conciencia de Shiva es un estado trascendental, está naturalmente más allá de la palabra, de los sánscritos y del intelecto. Como dice la tercera frase, de la palabra porque es indescriptible, de los sentidos, porque es inconocible por medio de los instrumentos sensorios del intelecto, porque no puede ser imaginado o abarcado por el intelecto, porque aunque el Señor está más allá del alcance de estos tres instrumentos de cognición, sin embargo, Él los gobierna y ellos funcionan gracias a que están respaldados por su presencia y poder. Pasemos a la frase el Señor del macro monte de Kailas. Un monte, como se ha indicado antes, es símbolo muy adecuado de las alturas de conciencia que hay que escalar para alcanzar el estado trascendente de conciencia-poder, que se designa como el Tattva Shiva Shakti. En primer lugar, un monte como los Himalayas sugiere una altura tremenda a la que se llega por etapas sucesivas de alturas intermedias. En Samadhi tenemos que ascender de un estadio de conciencia a otro, antes de que podamos entrar al mundo de la realidad, que es la morada de Shiva Shakti. Además, un monte alto sugiere una atmósfera muy rarificada en la que quienes no están acostumbrados difícilmente pueden respirar. Los mundos espirituales internos son mundos de extrema sutilidad, de los cuales no solo no podemos formarnos concepto alguno en los planos inferiores, sino que no podemos vivir conscientemente en ellos a menos de que estemos suficientemente desarrollados en lo espiritual. Y además de esto, un monte cubierto de nieve como los Himalayas sugiere extrema pureza. Quienes son capaces de escalar regiones de elevadas alturas perciben claramente la pureza de la atmósfera, y si son suficientemente sensitivos, encuentran que eleva su mente de inmediato. En verdad, cuanto más recapacita uno sobre este símbolo de un monte cubierto de nieve, más se da cuenta de lo apropiado que es para representar la morada de Dios. La línea terrible para el malo, misericordioso para el justo, también es de más profundo alcance filosófico, aunque muchos de los que la recitan diariamente no se dan cuenta de ello. Ya se ha indicado en varios contextos que la realidad primaria es una síntesis armoniosa de todos los opuestos que se encuentran en la manifestación. De hecho, la neutralización entre los opuestos es tan perfecta que produce un vacío. Pero este vacío no es el vacío de la nada, sino un vacío que contiene todo potencialmente y nada en realidad. Consideremos a la luz de esta doctrina oculta la importancia de los dos atributos opuestos mencionados, terrible y misericordioso. La deidad que guía y gobierna el mundo es ambas cosas. Muchos asocian a Dios con la misericordia y la benevolencia únicamente, pero esa es una visión parcial basada en las emociones y no en la razón y en la observación de los hechos. Por doquiera vemos en la vida y en la naturaleza expresiones terribles de la voluntad divina. La ley del karma, que es una expresión de la voluntad divina en relación con la vida humana, trae no solo placer y felicidad como consecuencia natural de buenos actos, sino también pena y dolor por actos malos.
De nada nos sirve cerrar los ojos a estas cosas. Tratemos de encarar los hechos y comprender las cosas como realmente son. Consideremos por el momento esa cuestión en relación con la voluntad, con la evolución humana, y veamos por qué estas dos funciones divinas, una agradable y la otra desagradable, han de ejercerse aunque Dios en su naturaleza esencial es el amor mismo. Para entender este problema tenemos que recordar la doctrina oculta de que el universo, hasta donde podemos ver, existe para la evolución y desarrollo de las mónadas. Como estas mónadas son esencialmente divinas, tienen que evolucionar como individuos libres, por interno albedrío, y no como autómatas por convulsión externa. Tienen que aprender a escoger lo justo y verdadero por libre elección, y aprender las lecciones necesarias por medio de experiencias de todas clases en los mundos inferiores. La otra doctrina oculta importante que tenemos que recordar es la de que el universo manifestado tiene su base en una realidad primaria y proceder de ella. Por tanto, solo existe una vida y una conciencia, tras de sus expresiones tan variadas e incontables, y todas están unidas por un invisible lazo espiritual de unidad. Por consiguiente, el amor es la ley más fundamental y natural de la vida, y todo es lo que infrinja esta ley de amor tiene que sufrir a fin de restaurar la armonía interna y aprender a no volver a transgredir esa ley. Esta ley se aprende automáticamente por medio de la experiencia, aunque con mucha lentitud. Cuando expresamos amor, la felicidad afluye desde adentro a nuestra mente, ya como alegría corriente o como ananda espiritual. Cuando expresamos odio en cualquier forma, siempre sufrimos internamente, y si nuestro odio afecta a otros en lo externo, también sufrimos internamente, hasta que aprendamos la necesaria lección tajisma o inofensividad. Aunque el odio causa estragos en la vida privada de individuos y es la fuente de una tremenda suma de dolor y sufrimiento, aparece en su forma más siniestra y terrible en las relaciones entre pueblos y razas, donde se estimulan deliberadamente estos odios nacionales y racionales, con fines políticos. Fuerzas de odio continúan acumulándose en las mentes colectivas conscientes y subconscientes de naciones opuestas, hasta que la presión se hace tan grande que estalla la presa y la guerra con todos sus horrores y penalidades se precipita. Nos preguntamos por qué peleamos y usamos sofismas sobre quién fue el responsable de empezar la guerra, pero esta no es sino una expresión del aspecto terrible de la naturaleza divina en escala mayor, y tiene por finalidad enseñar que si violamos la ley de la unidad de toda vida será a costa de sufrimientos. Podemos ser lentos para aprender esta lección, pero la naturaleza es una instructora inflexible y la lección tendrá que ser aprendida al fin. La frase raíz del tiempo y también del cambio y la destrucción alude al aspecto dinámico de la naturaleza divina en la manifestación. Esta naturaleza se manifiesta en constante cambio inexorable que produce en nuestra conciencia la impresión de tiempo. El principio del tiempo o cambio existe potencialmente y eternamente en la naturaleza divina, en el campo de lo inmanifestado, y se manifiesta como las diferentes medidas de tiempo que operan en diferentes planos del universo, cuando la manifestación tiene lugar. El tiempo, como el espacio, es un fenómeno mental, y su medida, como las del espacio, difieren de un plano a otro. Todos estos tiempos en el campo de la manifestación son aspectos diferentes del gran tiempo, el eternal principio del tiempo que existe en lo manifestado, y por tanto hemos de considerarlas esencialmente como funciones de la divinidad o atributos de Shiva. Con relación al tiempo, tal como existe en el campo de la manifestación, es necesario notar también que la naturaleza esencial es el cambio. La palabra que aquí hemos traducido como tiempo es kala en sánscrito, que también significa el espíritu supremo, como principio destructor. El poder divino de destrucción y muerte se presenta simbólicamente
por la forma terrible y bien conocida de la diosa Kali. Un examen detenido mostrará que destrucción, muerte, etc. son todos aspectos diferentes de la ley inexorable de cambio que gobierna en el mundo fenomenal. Cuando el cambio lleva a la desintegración, lo llamaremos destrucción. Cuando el cambio lleva a un organismo viviente a la detención total de su funcionamiento, lo llamaremos muerte. La frase final de esta estancia expone con ayuda de algunas imágenes la naturaleza de este mundo fenomenal en que estamos envueltos y señala también los únicos medios para trascender sus ilusiones y limitaciones, aunque es muy sencilla y fácil de ver la verdad que busca transmitir. Sin embargo, pocos pueden verla en su sentido real. Ver el mundo fenomenal tal como es, sin dejarse engañar por sus toscas atracciones ilusorias, es el principio de la sabiduría. Ser capaces de penetrar a través de sus hechizantes atracciones y ver este mundo como realmente es, se llama discernimiento o viveka en sánscrito. No sentirse atraído en ningún grado por sus objetos y empeños como resultado de estar despierto, este discernimiento se llama desapego o vairagya. Estas dos cosas, discernimiento y desapego, constituyen el mínimo de cualidades esenciales para recorrer la senda de la yoga. Las palabras el tormentoso mar de fenómenos cambiantes dan una idea muy efectiva sobre la naturaleza de este mundo fenomenal ilusorio. Según la filosofía Sankhya, sobre la cual se basa en gran parte la yoga, este mundo constantemente cambiante es puramente un fenómeno mental producido en la mente de las almas individuales por el surgimiento y la combinación de todas clases de propiedades, o algunas que existen en la naturaleza en un estado integrado. Estas unas proceden de las tres propiedades básicas, rajas, tamas, sattva, del mismo modo que el infinito número de colores se derivan de los tres colores primarios. De ahí que se define este mundo fenomenal como un tormentoso mar de fenómenos cambiantes producidos por las unas. El mundo que parece real es patentemente ilusorio, porque es una corriente de fenómenos que constantemente cambian, que tocan nuestros órganos sensorios y producen una serie de imágenes en nuestra mente. La palabra sánscrita samsara, que se encuentra en el original de esta línea, es una palabra compuesta que literalmente significa sin realidad ninguna, aunque aparentemente real. Da pues una idea correcta sobre la naturaleza de este mundo fenomenal. Quizás un ejemplo nos permitirá comprender mejor lo que esta frase trata de transmitirnos. Supónganse que estamos en la orilla de un río de rápida corriente observando fluir. La mayoría pensará que en verdad está viendo un río, pero ¿es así? Una pequeña recapacitación mostrará que lo que están viendo no es sino una imagen mental siempre cambiante, producida en su mente por una corriente de agua que cambia constantemente. La impresión producida en su mente de un río de verdad ante sus ojos es una pura ilusión. Tal es la naturaleza del mundo fenomenal en que vivimos y pasamos nuestra vida sin darnos cuenta jamás de que es un mero fluir de fenómenos que constantemente cambian. Pero detrás de este mundo real, siempre cambiante, o más bien dentro de él, se esconde una realidad que se designa como el estado Shiva. Conocer esta realidad es el único medio por el cual las almas involucradas en esta aparente realidad pueden superar las ilusiones y limitaciones inherentes en este mundo. Por esta razón se considera aquí a esta realidad como la ribera que se alcanza al cruzar el tormentoso mar de esta existencia ilusoria.